Durante 42 años, Matilde se despertó antes que todos en la casa. Preparaba el café, organizaba las tareas del día, cuidaba de los hijos y se encargaba de todo lo que pudiera aliviar la carga de su marido, Joaquim, que alternaba entre trabajos informales y empleos temporales para mantener a la familia. Nunca se quejó, no porque fuera sumisa, sino porque creía que el amor se demostraba en las pequeñas renuncias. Pospuso su sueño de abrir una pequeña florería, aceptó ropa usada para que los hijos crecieran con dignidad y sobrellevó noches de arroz con huevo, convencida de que eso construía lazos. Cuando Joaquim enfermó, fue ella quien lo acompañó a todas las consultas, quien le sostuvo la mano en las madrugadas de dolor y quien ocultó sus propias lágrimas para mantener la calma de los hijos. La muerte de él, sin embargo, no trajo la unión que ella esperaba. En el velorio, Matilde fue tratada como una molestia. Raúl ni siquiera la presentó a los amigos del trabajo, limitándose a gestos secos. Eduardo evitaba el contacto visual. Las nueras susurraban en los rincones, cuestionando el vestido sencillo que ella llevaba y comentando entre risas apagadas que la madre ni siquiera lloraba bien. Cuando intentó acercarse al ataúd para la última despedida, fue interrumpida por Celia, esposa de Raúl, que dijo que ese momento era solo para los hijos. Matilde sintió que el cuerpo le temblaba. Estaba allí, frente al hombre con quien compartió la vida, pero era como si fuera una extraña en su propia historia. Contuvo el llanto. Aquello era demasiado doloroso para discutirlo en público. Al día siguiente del entierro, la casa parecía más fría de lo habitual. Las fotos familiares, antes expuestas en la estantería del salón, habían sido discretamente guardadas por Eduardo, quien alegó estar reorganizando el ambiente. Matilde notó que el tono de las conversaciones era burocrático. Las visitas escaseaban, los nietos estaban extrañamente callados, y la mesa del comedor, antes llena de voces, se convirtió en escenario de cuchicheos entre los hijos y sus esposas. Cuando mencionó el testamento dejado por Joaquim, Raúl la interrumpió bruscamente, diciendo que el abogado de la familia ya había sido contactado y que se reunirían la semana siguiente para resolver todo lo necesario. La forma en que dijo resolver sonó más a terminar con una molestia que a compartir una responsabilidad. El día fijado para la lectura del testamento, Matilde llegó sola a la oficina del abogado con una carpeta marrón en las manos. Fue recibida por miradas frías y sonrisas forzadas. Raúl, de traje oscuro, parecía más preocupado por el reloj que por la ocasión. Eduardo, toqueteando el móvil, ni levantó la vista cuando ella entró. Celia y Clara, las nueras, la saludaron con gestos impacientes. Antes de que el abogado empezara, Raúl habló en voz alta. «Doctor, creo que esta reunión es solo para los herederos». Se instaló un silencio incómodo. Matilde no respondió de inmediato. Simplemente abrió con calma la carpeta, sacó un sobre sellado y se lo entregó al abogado. «Este es el testamento que Joaquim firmó 10 días antes de irse. Está registrado en notaría». El abogado examinó el documento unos minutos. Cuando levantó la mirada, su expresión había cambiado completamente. «Este es el testamento válido, señores. La única heredera es la señora Matilde». Fue como si el aire hubiera sido absorbido de la sala. El impacto fue inmediato. Raúl se levantó de la silla con violencia, como si hubiera recibido una bofetada. «Esto es un absurdo. Él nunca nos haría esto», gritó, señalando el papel como si fuera una trampa. Eduardo intentó relativizar, diciendo que probablemente el padre no estaba en pleno uso de razón cuando firmó. Celia cuestionó la validez legal del documento, y Clara preguntó en tono burlón si Matilde había hecho firmar eso al marido en el lecho de muerte. El abogado, manteniendo la calma, explicó que el testamento era legítimo, fechado, firmado con reconocimiento de firma y registrado en notaría. No hay nada que impugnar. Joaquim decidió dejar todo a su esposa. Matilde permaneció en silencio, pero su postura lo decía todo. No era venganza, era supervivencia. En los días siguientes, el teléfono de Matilde no paraba de sonar. Primero vinieron los intentos de convencimiento. Raúl apareció en su casa con una canasta de frutas y un discurso ensayado sobre reconstruir los lazos. Eduardo envió mensajes largos, llenos de recuerdos de la infancia y promesas de cambio. Después vinieron las presiones. Celia sugirió que donara parte de la herencia a los nietos, por el bien de la familia. Clara la acusó de estar siendo influenciada por terceros, insinuando que alguien podía estar usando su inocencia. Finalmente, llegaron los insultos. Vieja egoísta, ingrata, injusta. Matilde leía todo, escuchaba todo y no respondía. Dentro de sí, una certeza maduraba. Esos hijos nunca la vieron como mujer, solo como un recurso. Cuando fue útil,
fue tolerada. Ahora que tenía el control, la trataban como obstáculo, y eso no lo aceptaría más. Fue en una tarde calurosa de martes cuando todo se intensificó. Matilde salió a resolver algunos asuntos en el centro y pasó por una joyería, lugar al que solía ir con Joaquim en fechas especiales, incluso cuando solo podían comprar algo simbólico. Al entrar, fue sorprendida por la presencia de Raúl y Celia, que parecían haber sido avisados por alguien de la familia. Ya no se sorprendía por ese tipo de coincidencias. En tono calmado, Raúl comenzó a hablar sobre cómo la familia estaba preocupada por ella, insinuando que quizá no estaba emocionalmente estable para manejar tanto dinero sola. Celia, por su parte, dijo que todos sabían que Joaquim era manipulable y que probablemente Matilde lo habría influenciado para tomar esa decisión. La conversación rápidamente se volvió tensa, y la dependienta de la tienda, al notar la tensión, discretamente llamó al gerente. Lo que ellos no sabían era que una joven, al reconocer a Matilde de un grupo de apoyo a personas mayores que seguía en línea, había comenzado a grabar la conversación con el móvil. Cuando Celia afirmó en voz alta que Matilde estaba loca y que debería estar internada en vez de gastando dinero que no era suyo, la grabación captó cada palabra. Usted es solo una viuda senil que ni siquiera sabe usar una tarjeta de crédito, mucho menos administrar una herencia, soltó Celia. Matilde, que hasta entonces intentaba mantener la compostura, levantó la cabeza y respondió con voz firme. Lo que de verdad no soportan es que, por primera vez, yo no los necesito, y eso amenaza la comodidad de todos. La grabación se publicó en redes sociales ese mismo día y se hizo viral en cuestión de horas. El vídeo expuso una realidad familiar que muchos reconocían: el desprecio silencioso que sufren madres y abuelas cuando dejan de servir a los demás. La repercusión fue inmediata. En menos de 24 horas, el video acumulaba cientos de miles de visualizaciones y miles de comentarios, la mayoría en apoyo a Matilde. Personas de todas las edades relataban historias similares. Madres ignoradas, abuelas tratadas como cargas, mujeres invisibilizadas dentro de la propia familia. El nombre de Matilde se volvió símbolo de resistencia silenciosa. Programas de televisión comenzaron a mencionarla, columnas de periódicos discutían el caso, e incluso especialistas en derecho familiar comentaban sobre la importancia del Segundo Testamento registrado. Mientras tanto, Raúl y Eduardo intentaban contener el daño. Primero negaron todo, después alegaron que todo era un malentendido editado, pero la opinión pública ya había tomado partido. Las palabras dichas por Celia estaban allí, claras, registradas. La imagen de Matilde, serena y firme, contrastaba con la furia descontrolada de quienes la rodeaban. Para Matilde, sin embargo, lo que más importaba no era la fama repentina, sino la libertad que aquel giro le proporcionó. Sabía que no podía seguir viviendo en aquella casa cargada de recuerdos distorsionados. Vendió el inmueble por un buen valor, distribuyó parte de los objetos personales entre vecinos e instituciones locales, y se marchó sin hacer ruido. Eligió una ciudad costera de tamaño medio, donde el mar era tranquilo y el sol brillaba suavemente en las mañanas de otoño. Allí, alquiló un pequeño apartamento frente a la playa, decorado con simplicidad y colores claros. Compró un sillón cómodo, algunas plantas y, en un impulso que la sorprendió a sí misma, adoptó un gato negro llamado Fausto, que apareció en la puerta del edificio y simplemente se quedó. Por primera vez en muchos años, Matilde sentía que la vida era suya, no un papel secundario en torno a los deseos ajenos. La rutina en su nueva ciudad comenzó poco a poco. Matilde se levantaba temprano, caminaba por la orilla con Fausto enredado en sus propios pensamientos al lado, y tomaba café en una panadería tranquila, donde poco a poco fue siendo reconocida, pero respetada. Algunas personas la abordaban con cariño, otras solo sonreían de lejos. Ella no buscaba atención, buscaba paz. Comenzó a frecuentar una pequeña biblioteca comunitaria, donde volvió a disfrutar de la lectura sin prisas, y se inscribió en un curso de jardinería ofrecido por un centro cultural local. Con cada nueva actividad, sentía cómo capas antiguas de cansancio se desprendían. Matilde no quería llenar un vacío. Quería por primera vez construir algo que fuera solo suyo, sin tener que pedir permiso, sin tener que anularse para encajar. Fue en ese proceso de reconstrucción silenciosa que nació la idea de la fundación. Todo empezó cuando una señora llamada Irene, también septuagenaria, confió entre una clase y otra que había sido dejada en un asilo por su propio hijo. Matilde escuchó en silencio, pero aquello le removió algo profundo. Días después, otra mujer, esta vez viuda y sin hijos, comentó que temía depender de vecinos y acabar olvidada.
Esas conversaciones, sumadas a su propia experiencia, formaron un punto de partida. Con parte de la herencia, Matilde contrató a una trabajadora social y a un abogado para estructurar la iniciativa. La fundación recibió el nombre de Casa Raíz, un lugar de acogida y orientación para mujeres mayores víctimas de abandono familiar. Allí podían recibir apoyo jurídico, psicológico y, sobre todo, emocional. En poco tiempo, el espacio se volvió referencia en la región. No había lujos, pero había escucha. No había promesas, pero sí dignidad. Con el crecimiento de Casa Raíz, Matilde empezó a conceder pequeñas entrevistas, siempre con cautela. Nunca habló mal de sus hijos en público. Se limitaba a relatar lo vivido con claridad y firmeza, sin rencor. No todo lo que se llama familia te protege, decía, con ojos serenos. Su postura generaba identificación y respeto. Mujeres de otras ciudades empezaron a escribir cartas, enviar relatos, visitar la fundación. Algunas llevaban flores, otras solo silencio y lágrimas contenidas. Matilde escuchaba a todas. No se veía como heroína. Era solo una mujer que decidió dejar de aceptar migajas emocionales. Y eso, para muchas, ya era suficiente para reavivar algo olvidado: el coraje de valorarse a sí mismas. Mientras tanto, Raúl y Eduardo enfrentaban consecuencias cada vez más concretas. Perdieron clientes, fueron apartados de contratos y se convirtieron en objetivo de investigaciones por movimientos financieros sospechosos que salieron a la luz tras la viralización del caso. Las esposas, antes altivas, desaparecieron de las redes sociales. Ninguno de ellos intentó un pedido de disculpas directo. Una carta protocolar llegó hasta el abogado de la fundación, firmada por ambos hermanos, pidiendo una conversación en nombre de la reconciliación familiar. Matilde leyó cada línea con atención. No había arrepentimiento, solo estrategia. No había afecto, solo desesperación. Guardó la carta en un cajón y no respondió. No por venganza, sino por respeto a sí misma. Sabía que abrir espacio nuevamente significaba volver a un ciclo que casi la destruyó. Y ahora era demasiado libre para volver a vivir encerrada en el afecto condicionado de los demás. Una tarde de domingo, Matilde estaba organizando papeles en la sede de Casa Raíz cuando una joven llamó a la puerta. Se llamaba Lara. Tenía 26 años y había viajado del interior para conocerla. Traía un sobre en las manos y los ojos rojos de quien reprime muchas cosas desde hace tiempo. En el sobre había una carta escrita por la abuela de Lara, fallecida hacía pocos meses, que seguía la historia de Matilde desde el principio. Si algún día ya no estoy y todavía te sientes perdida, ve donde esa mujer. Ella no tiene las respuestas, pero tiene coraje, y eso basta. Matilde leyó la carta despacio. Luego ofreció té. Escuchó a Lara durante 2 horas, y antes de que la joven se fuera, le entregó un broche sencillo en forma de flor, que solía usar en la época en que cuidaba de su marido. Ahora es tuyo. Cuídalo como cuidarías de ti misma. Momentos así se volvieron frecuentes. Casa Raíz se había transformado no solo en un espacio de acogida para mujeres mayores, sino también en un nexo entre generaciones. Jóvenes buscaban consejos, adultos ofrecían ayuda voluntaria, vecinos pasaban a donar frutas, libros, tiempo. Matilde poco a poco se sentía entera, no porque hubiera sido reconocida públicamente o porque recuperó lo que le fue arrebatado, sino porque, por primera vez, construía relaciones donde era vista como persona, no como extensión de un rol. Fausto, el gato, la acompañaba cada mañana hasta la terraza de la casa donde funcionaba la sede. Allí, entre el sonido del mar y el aroma del café recién hecho, revisaba informes, leía cartas, escribía notas en un cuaderno de tapa azul donde registraba historias que no podían ser olvidadas. El pasado aún dolía a veces, pero ya no dictaba más sus decisiones. Fue durante una entrevista para una radio local que Matilde dijo algo que acabó difundiéndose tanto como el vídeo de la joyería. Al ser preguntada sobre qué sentía al ver a los hijos en silencio después de todo, respondió sin dudar: no perdí hijos, perdí la ilusión de que me amaban. Hubo silencio en el estudio. Después, aplausos. Era una frase sencilla, pero cargada de verdad. Muchas mujeres comentaron que ese fragmento las ayudó a dar nombre a lo que sentían desde hacía años. Matilde no se enorgullecía de la ruptura, pero tampoco se arrepentía. Sabía que si hubiera cedido a los chantajes emocionales, hoy estaría siendo nuevamente borrada. Y el borrado era una forma sutil de muerte que ya no estaba dispuesta a aceptar. Con el tiempo, el apellido de los hijos pasó a ser un detalle irrelevante. Las decisiones que tomaron, las humillaciones que causaron, todo aquello se transformó en un capítulo cerrado. Matilde empezó a enfocarse en planes mayores.
expandir Casa Raíz a otras ciudades, formar una red de apoyo entre fundaciones más pequeñas, crear un fondo de emergencia para mujeres en situación de riesgo. Se sentía viva, fuerte, pero sin necesidad de demostrar nada. En una de las reuniones mensuales del equipo, una nueva colaboradora preguntó cómo lograba mantener tanto equilibrio incluso después de todo lo vivido. Matilde pensó un momento y respondió con la calma que ahora era parte de su rutina, porque dejé de esperar que la reparación viniera de quien me hirió. A partir de ahí, todo cambia. No era una fórmula. Era solo su manera de seguir adelante, sin cargar a nadie más sobre sus hombros, salvo a sí misma. El verano trajo días más largos, y con ellos nuevas ideas para Matilde. Una mañana de viernes, mientras organizaba donaciones de mantas para un grupo de mujeres en situación de calle, recibió una llamada inusual. Era una editora de una pequeña casa editorial, interesada en transformar su trayectoria en un libro de memorias. La propuesta surgió de un lector que, tras seguir su historia en redes sociales, envió un correo contando cómo se sentía energizado al ver a alguien reaprender a vivir con plenitud. Matilde dudó un instante, recordando las muchas noches en que ocultó sus sentimientos para mantener a la familia unida. Sin embargo, comprendió que ese registro podría inspirar a aún más gente que jamás oiría hablar de Casa Raíz. Aceptó la invitación y en las semanas siguientes dedicó algunas horas a la redacción de capítulos que trataban sobre silencio, traición, gratitud y renacimiento. Cada palabra llevaba la fuerza de 4 décadas de sacrificio y ahora, de libertad. El libro sería lanzado en el otoño siguiente, y Matilde ya empezaba a imaginar cómo sería compartir el escenario con otras mujeres que transformaron el dolor en acción. Mientras el manuscrito tomaba forma, la rutina en Casa Raíz se intensificaba. El equipo crecía, ahora compuesto por trabajadoras sociales, psicólogas voluntarias y jóvenes universitarias en prácticas, todas motivadas por el ejemplo de Matilde. En las reuniones de planificación, escuchaba relatos de nuevas integrantes, historias de cuñadas excluyentes, de hijos que negaban visitas, de esposas que relegaban a las suegras a habitaciones aisladas. Y, en cada relato, renovaba el propósito de no solo escuchar, sino actuar. Fue entonces cuando ideó un programa de mentorías, conectando mujeres de distintas edades para intercambiar experiencias de vida, habilidades manuales e incluso recetas familiares. En la primera edición, se formaron 50 parejas, algunas entre abuelas y nietas, otras entre desconocidas que descubrieron afinidades sorprendentes. El éxito consolidó la fundación como un espacio vivo, donde superación y solidaridad se entrelazaban en un ciclo continuo de cuidado y transformación. La repercusión del libro también fue sorprendente. El lanzamiento atrajo a un público diverso: jóvenes universitarios, madres en busca de apoyo, profesionales de la salud y hasta ejecutivas curiosas por saber cómo un caso tan personal ganó fuerza nacional. Durante el evento, Matilde permaneció en el escenario en silencio unos instantes, observando el auditorio lleno. Cuando empezó a hablar, hizo algo que pocos esperaban. No mencionó las traiciones de los hijos, sino que resaltó la importancia de reconocer el propio valor. Cada página de este libro lleva la voz de mujeres que me enseñaron a no aceptar menos de lo que merecen, dijo con voz firme. Al final, una ola de aplausos aplaudió no solo a la autora, sino a la idea de que, incluso en medio del dolor, es posible construir algo que trascienda el sufrimiento. El éxito editorial trajo nuevos desafíos y posibilidades. Editoriales de otras regiones buscaron Casa Raíz para discutir alianzas, redacción de manuales e incluso programas de radio que distribuirían capítulos en audio para quienes no pueden leer con facilidad. Matilde se vio ante una encrucijada. Expandir aún más la fundación podía significar perder la cercanía que construyó con cada participante. Tras una noche de reflexión, tomó una decisión que reflejaba su propio proceso de liberación. Delegó parte de la gestión a una coordinadora de su confianza y se reservó para sí el papel de mentora senior. Así garantizaría el crecimiento sostenible de la red, sin renunciar al contacto directo y la escucha activa. Era el equilibrio que siempre buscó, ahora alcanzado por elección propia, no por concesión ajena. Con el paso de los meses, Matilde notó que su mayor legado no sería solo la fundación o el libro, sino las conexiones verdaderas que surgieron allí. Una tarde lluviosa, recibió una llamada de un grupo de voluntarios interesados en llevar Casa Raíz a una comunidad indígena cercana. La iniciativa no buscaba imponer patrones, sino escuchar realidades distintas y aprender de ellas. Matilde viajó con el equipo por primera vez desde su mudanza, sintió el aroma de los bosques y el calor de la hospitalidad local. Compartió historias alrededor de una fogata,
Sintió el peso de miradas agradecidas y comprendió que la superación no tiene un único formato. Cada mujer, cada cultura, tenía su propia forma de resistir. Volvió renovada, llevando semillas y proyectos, segura de que el verdadero acogimiento se construye con humildad y apertura. Mientras tanto, en su ciudad costera, Casa Raíz se convirtió en referencia para todos los que buscaban un modelo de acogida empática. Alcaldes de ciudades vecinas empezaron a visitar las instalaciones, estudiar los procesos y adaptar metodologías para sus realidades. Matilde recibió una invitación para presentar en una conferencia nacional de políticas sociales. Por primera vez, subió al escenario rodeada de especialistas y autoridades, no como la viuda excluida de antes, sino como una líder de pensamiento y acción social. Al mirar al público, recordó cómo, años antes, su propio marido la miraba con gratitud y respeto, incluso en los días más difíciles. Ahora aquellas miradas eran de reconocimiento colectivo. Sonrió con serenidad. Sabía que, al aceptar la invitación, reafirmaba su compromiso con la causa que nació del dolor, pero floreció en el amor propio y la solidaridad. Al invierno siguiente, Matilde volvió a la antigua ciudad solo para cerrar definitivamente un ciclo. Reunió a algunos vecinos, amigos de la fundación y voluntarios frente a la casa donde vivió 4 décadas. Compró bebidas calientes y pequeños panes de queso de una cafetería local, y al sonido de conversaciones aunque temblorosas, invitó a cada participante a escribir una palabra en tarjetas de colores, recuerdos, aprendizajes y deseos de futuro. Al final, tomó una caja de cartón, colocó allí todas las tarjetas, la cerró con cinta y la depositó dentro del árbol centenario del jardín, como si fuera una tumba simbólica para el pasado que la había aprisionado. «Es la despedida que no tuve aquel día del funeral», explicó con voz entrecortada. El gesto sencillo pero cargado de significado generó abrazos y algunas lágrimas. Fue allí, en aquel patio silencioso, que se dio cuenta de cuánto había crecido. Ya no era la esposa que tenía que rezar para que la familia estuviera unida, sino una mujer que creaba sus propios rituales de sanación. Pocos días después, Matilde inauguró el primer anexo de Casa Raíz, un espacio pensado exclusivamente para actividades artísticas. Una antigua galería de un sobrino de uno de los vecinos fue adaptada con mesas, caballetes y una pequeña cocina para recepción. Allí, las mujeres mayores aprendían pintura en lienzo, cerámica, bordados e incluso fotografía digital, actividades que para muchas parecían lejanas de la realidad de quien siempre cuidó de los demás antes que de sí misma. Durante la apertura, un grupo de mujeres presentó cuadros y piezas que retrataban sus historias. Rostros marcados por la vida, paisajes que recordaban atardeceres, flores que brotaban entre grietas de pared. Matilde caminó entre ellas, admirando cada detalle, sintiendo el orgullo crecer en el pecho. Cuando llegó su turno de hablar, dijo: «Estas obras son más que arte, son pedazos de nuestra verdad, pintados con coraje y dignidad». El ambiente era de celebración genuina. En ese anexo florecía un nuevo concepto de familia, hecho de apoyo mutuo y sueños compartidos, y Matilde, sonriendo, supo que su vida nunca más sería la misma. El día que se cumplieron 2 años desde la viralización del video en la joyería, Matilde se sentó al escritorio de la oficina de Casa Raíz para escribir cartas de agradecimiento. Con letra serena, registró sus votos de gratitud a socios, amigas voluntarias y, especialmente, a aquellas mujeres que confiaron sus historias a la fundación. Cada sobre llevaba un pequeño dibujo, flores que ella misma aprendió a pintar en el anexo artístico, y dentro, una invitación a un encuentro anual de celebración e intercambio de experiencias. Al cerrar la última carta, sintió el peso de las décadas de silencio y subestimación quedando atrás. Ahora, las voces que realmente importaban resonaban en respuestas llenas de cariño, notas que llegaban por correo, mensajes emotivos por email, e incluso grabaciones de audio, donde mujeres relataban cómo Casa Raíz cambió sus vidas. Al leer cada una, Matilde sonreía. Percibía que, aunque su rostro fuera el símbolo inicial, era una cadena de apoyo colectivo la que transformaba miedos en fuerza. Guardó las cartas en una caja de madera, sintiéndose parte de algo mayor que sí misma. Una red de lazos genuinos, forjada por el respeto y la empatía. Aquella tarde, al final de la jornada, Matilde hizo algo que no ocurría desde hacía mucho. Subió a la terraza del apartamento frente al mar, se sentó en el sillón azul donde solía leer y abrió una taza de té de manzanilla. Fausto, acomodado a sus pies, ronroneaba bajito. Se permitió cerrar los ojos y escuchar solo el sonido de las olas, sintiendo la frescura de la brisa en el rostro. El pasado volvía en flashes,
el peso de la exclusión en el velorio, el silencio calculado de los hijos, las noches de incertidumbre. Pero, a medida que el sol empezaba a caer sobre el horizonte, cada recuerdo doloroso se convertía en aprendizaje. Matilde pensó en la florería que jamás abrió, pero que ciertamente florecería en otra primavera. Pensó en el viaje que planeó sola y realizó al interior para visitar a un viejo amigo. Pensó en todas las mujeres que acogió y en cuántas aún le faltaba alcanzar. Respiró hondo, sonrió y no dijo nada en voz alta, porque no hacía falta. En el silencio de ese instante, sabía. Había conquistado el derecho a existir por sí misma, a soñar sin ataduras y a vivir, finalmente, una historia escrita con sus propias manos. A la mañana siguiente, Matilde participó en una rueda de conversación en la plaza principal de la ciudad costera, organizada por Casa Raíz en colaboración con el centro comunitario local. Las sillas de plástico formaban un semicírculo bajo las garitas de madera. Cada participante traía algo para compartir: un poema, un objeto, un recuerdo. Cuando llegó su turno, se levantó con la calma que ahora le era natural y colocó sobre la mesa una vieja caja metálica que guardaba un cuaderno de tapa azul. Lo abrió en una página marcada con cinta adhesiva. Allí, escribió brevemente la historia del Segundo Testamento, resumió el episodio en la joyería y mencionó la creación de la fundación. No hizo drama. Habló con objetividad, como quien transmite un mensaje importante. La vida no termina cuando somos traicionados por los más cercanos. Termina así, si aceptamos la condición de víctimas para siempre. Hubo un silencio respetuoso. Varias mujeres, con ojos empañados, asentían en silencio. Tras la intervención de Matilde, una señora ofreció un ramo de flores de su propio jardín como símbolo de apoyo, y otra entregó un pañuelo bordado hecho por su abuela. El cálido intercambio de gestos y afecto consolidó el momento. No era solo un relato, sino una invitación a reavivar la esperanza, a transformar la herida en acción concreta. Por la tarde, para cerrar las actividades, Matilde se dirigió al mirador cercano al paseo marítimo, donde la vista del mar se extendía en franjas de azul y gris plateado. Se sentó en un banco de madera, sacó del bolsillo una pequeña fotografía de Joaquim sonriendo con traje y corbata, tomada en un aniversario de bodas, y la observó unos instantes. Luego, respiró hondo, guardó la foto y levantó la mirada hacia el horizonte. Los empleados de la fundación sabían que ese sería el instante que resumiría toda la transformación. Allí estaba la mujer que soportó años de dolor y ahora miraba al futuro con ligereza. Matilde cerró los ojos, sintió la brisa salada tocarle el rostro, y por dentro sonrió. Ya no había cicatrices abiertas, solo marcas que le recordaban su propia fuerza. En ese momento, comprendió que la superación no era un punto de llegada, sino un flujo continuo de elecciones, y eligió una vez más seguir adelante.